Buenos días, somos el grupo 2 y vamos a realizar la práctica 12. En este apartado básico usaremos un generador de baja frecuencia con el que generamos una onda senoidal de 1 MHz. La señal constará de 20 voltios pico a pico, que ya hemos medido antes de acceder a la prueba. Utilizaremos un cable con un conector BNC en uno de sus extremos y en el otro extremo unas pinzas de cocodrilo, colocando el extremo con el conector BNC al generador y el extremo de las pinzas a un extremo del cable que queramos medir, y un osciloscopio donde visualizaremos los cambios en los distintos cables. Le conectamos un trocito de cable con un conector BNC y pinzas de cocodrilo. Si el cable lleva pantalla, va a masa. Los cables que vamos a medir son cable paralelo, cable de pares trenzados UTP y FTP, cable apantallado y cable coaxial, para la segunda señal interferente utilizaremos un cable de alimentación conectado a la red eléctrica que suministrará 230 voltios y 50 hercios. Realizaremos las interferencias con dicho cable en transversal y en paralelo al cable medido. Estos son los datos obtenidos. Observamos que el cable coaxial es el más resistente a las interferencias, gracias a la malla. Al estar conectada a masa, absorbe el ruido electromagnético externo, impidiendo que alcance al vivo. Observamos también que los cables apantallados de audio y FTP tienen mejor protección en comparación con el cable UTP y el paralelo. Observamos que el cable paralelo es el más afectado. Muestra en esta prueba su ineficacia en entornos con ruido. Por esta razón no se meten en las canaletas. La prueba también nos confirma la importancia de conectar la malla de los cables apantallados para reducir las interferencias. En este apartado mediremos las pérdidas de señal en un cable coaxial. Para ello utilizaremos un generador Promax GV698 con el que aplicaremos una señal modulada a los canales 21, 43, 65, una bobina de cable coaxial y un medidor de campo de revés H45 con el que podremos medir las pérdidas de señal. Conectaremos un extremo de la bobina a la salida de la señal modulada del generador Promax GV698 con un conector BNC y el otro extremo de la bobina al medidor de campo con un conector F. Aplicaremos una señal modulada en los canales 21, 43 y 65 y los visualizaremos con un medidor de campo conectado a la bobina. Primero tomamos las medidas de entrada conectando directamente al generador al medidor de campo para los 3 canales. Y después la salida mediante la bobina. Estos son los resultados. Observamos que la bobina introduce más atenuación en canales con más frecuencia, ya que es una característica normal del cable coaxial. A más frecuencia, más pérdidas. Más largo el cable, más atenuación. Son factores que se tienen en cuenta en una instalación y se recurre a unas medidas como el uso de los amplificadores, reducir la longitud de cable cuando sea posible, etc.
En este apartado realizaremos la medición de las pérdidas de un latiguillo de fibra óptica, que simulará una conexión entre una regleta de salida ubicada en un RTI y una roseta ubicada en un RTR de la vivienda. Para ello utilizaremos un emisor de luz Promax ProLight 105. Con él generaremos una lambda sin modular, a la cual se le conectará un cable de fibra óptica que irá conectado mediante un acoplador a un extremo del enlace entre el RTI y el RTR. Y el otro extremo era conectado a otro acoplador que irá conectado con un cable de fibra que irá a la entrada del OLT, del medidor de potencia óptica. Primero, unimos los dos latiguillos con un acoplador SC y calibramos el medidor pulsando simultáneamente los dos botones de la flecha arriba, flecha abajo del medidor de potencia. Ahora vamos a comprobar que la luz pasa por la fibra y no hay problemas en ella. Conectaremos un extremo del latiguillo a la toma VFL, que es para comprobar los errores en la fibra. En configuración de funciones, en la opción de visualización de fallos lo ponemos en sí, para poder ver el haz de luz de manera constante. Ahora si vemos el otro extremo del cable, podemos ver cómo pasa el haz de luz sin problemas, pero si hacemos un doblez de gran nivel podemos ver que entramos en el ángulo y empezamos a tener mucha reflexión. Luego conectamos el enlace de fibra y mandamos las tres longitudes de onda al medidor de potencia. Estos son los resultados. Observamos que la mayor atenuación ocurre en la ventana 1310 nanómetros, seguida de la ventana 1490 y la menor en 1550. Esto justifica su uso en telecomunicaciones de larga distancia, ya que sufre menos pérdidas. Ahora volveremos al test de atenuación para mostrar lo que pasa si se dobla de más la fibra, ya que supera el límite de reflexión y por eso aumentan las pérdidas. Observamos que la longitud de onda 1310 es la menos afectada, aunque ha tenido más pérdidas en intrínseca. Esto es debido a que la luz va más concentrada en el núcleo. En el nivel avanzado tomaremos las pérdidas de retorno en un cable coaxial. Esta práctica nos ayuda a medir la longitud de un cable coaxial usando un osciloscopio y viendo cómo la señal se refleja dentro del cable. Generamos una señal de 4 voltios pico a pico y 420 kHz con un generador de señales. Conectamos esta señal a un osciloscopio usando una T de BNC y un rollo de cable coaxial RG59. Dejamos el extremo del cable sin conectar a nada y medimos cómo la señal se refleja. Probamos conectando diferentes resistencias, 75 ohmios, 50 y 25, al final del cable y observamos qué pasa con la señal reflejada. Al colocar una carga de 75 ohmios en el extremo observamos lo siguiente. La carga de 75 corresponde a la impedancia característica del cable. Al estar la impedancia igualada, la energía de la señal se absorbe en la carga sin reflejarse. Al colocar cargas de 50 y 25 observamos lo siguiente. La carga de 50 genera una desadaptación de impedancia y produce reflexiones. Dos resistencias de 50 en paralelo aumenta aún más la desadaptación, generando más reflexiones. Esto es porque a menor impedancia de carga respecto a la impedancia característica del cable, mayor será la reflexión debido a la desadaptación. El extremo del cable se deja abierto. Esto provoca una reflexión total de la señal y regresa al osciloscopio con un retraso temporal. Calculamos la longitud del cable basándonos en el tiempo que tarda la señal en ir y volver.
Para medir la longitud del cable basándose en la propagación y la reflexión de la señal, observamos que el tiempo de retorno son 0,6 microsegundos. Se supone que la señal viaja ida y vuelta, por lo que se divide en dos. Aplicando la fórmula, el cálculo final son 59,4 metros. En conclusión, podemos decir que la medición del tiempo de retorno de la señal reflejada proporciona un método eficaz para estimar la longitud de un cable sin necesidad de desarrollarlo. Gracias por ver el vídeo.